Muy buenos días, sean bienvenidos todos ustedes. El Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, a través del Departamento INESER, les da la más cordial bienvenida a esta transmisión en vivo del webinar Vinculación México-Japón, el impacto de la IED japonesa en las industrias de México. Con el objetivo de dar a conocer la experiencia mexicana de industrialización, particularmente en el sector automotriz, su importancia y dinamismo, incluyendo la posibilidad de ampliación de exportaciones en el vínculo en las relaciones México-Japón, aprendizaje y lecciones para otros países latinoamericanos que tienen el mismo esquema comercial con Japón. Y bien, quiero presentar a quienes nos estarán acompañando en esta ocasión. Saludo al doctor Carlos Aquino, director del Centro de Estudios Asiáticos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Perú. Bienvenido. También quiero saludar al doctor Jesús Arroyo Alejandre, jefe del Departamento INESER de este centro universitario, CUSEA. Saludo también al doctor Cuauhtémoc Modesto López, profesor investigador de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Bienvenido. Gracias. Buen día a todos y todas. Gracias. Agradezco también, se encuentra con nosotros el maestro Gerardo Ríos Almodóvar, profesor investigador del Departamento INESER de este centro universitario. Y también nos acompaña el doctor Taku Okabe, profesor investigador de este centro universitario, igualmente del Departamento INESER. Buenos días. Y como moderadora de este evento nos acompaña la maestra Marta Elena Campos, profesora investigadora del INESER también. Buenos días a todos. Reiteramos el saludo a todos ustedes y les mencionamos que al finalizar este seminario se leerán las preguntas y inquietudes que ustedes tengan siempre y cuando se escriban en la plataforma de Facebook Live. Ahora bien, para poder dar inicio, dejo en el uso de la voz a la maestra Marta Elena Campos. Sí, buenos días a todos. Bienvenidos a este seminario. La dinámica que vamos a trabajar consiste primero hacer la presentación por parte de todos los ponentes y en el transcurso que vayan exponiendo los ponentes, ustedes pueden formular algunas preguntas que al final tendremos una sesión en preguntas y respuestas para todos los ponentes. Bien, a continuación, pues, continuamos con el doctor Carlos Aquino, quien es profesor de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de San Marcos y es director del Centro de Estudios Asiáticos de la misma Casa de Estudios, economista también y estudios de maestría y doctorado en la Universidad de Kobe con especialidad en Economía Internacional y es traductor del idioma japonés y representante desde marzo del 2012 y presidente desde octubre también del mismo año del grupo de expertos del Vision Group del Foro de Cooperación América Latina y Asia del Este. Y es condecorado también por el gobierno de Japón en el año del 2012 con el premio del Canciller de Japón y en el 2019 con Orden del Sol Naciente, rayos dorados con roseta. Y bueno, también ha realizado estancias en diferentes universidades asiáticas. Entonces, doctor Aquino, le cedemos la palabra. Buenos días a todos, gracias por la amable presentación. En primer lugar, mi agradecimiento a la Universidad de Guadalajara, a todo el staff de profesores y en particular al profesor Taku Okabe, con quien he tenido en estos días la coordinación de este evento. Se me pidió hablar brevemente sobre dos temas, rápidamente, un poco sobre la relación Perú-Japón, dado que vamos a escuchar sobre la relación México-Japón. Perú es uno de los países que ha tenido una relación bien antigua con el Asia-Pacífico, bueno, con México también, ¿no? Desde el Galeón de Maní y todo. Hablando en tiempos modernos, imagínense ustedes, hasta 1970, Japón era uno de los principales socios comerciales del Perú. Llegó a ser incluso, en los años 70, incluso el segundo, después de Estados Unidos, ¿no? Y también fue un importante inversor, gracias a la política de sustitución de importaciones que el Perú implementó en los años 60, 70, se instalaron varias
plantas automotrices, artefactos eléctricos, aparte obviamente la inversión en minería que ha existido mucho más antes, ¿no? Lamentablemente la crisis económica, la apertura de la economía un poco que hizo que se retire la inversión japonesa. Hablando ahora, por ejemplo, el año pasado las exportaciones del Perú a Japón representaron solo el 5% del total. En Asia es el tercer socio después de China y de Corea. La inversión sigue siendo importante, ¿no? Pero ya no tanto, obviamente, en el sector manufacturero, porque el Perú es una economía abierta. Japón sigue invirtiendo en extracción de recursos naturales, ¿no? Aparte de eso, el Japón sigue siendo un importante colaborador del Perú. Perú recibe mucha cooperación económica de Japón. De hecho, hemos sido por muchos años el primer sector de ayuda oficial al extranjero que tiene Japón, ¿no? Y bueno, eso por ubicar. Y sobre el centro, yo soy el director del Centro de Estudios Asiáticos de la Universidad de San Marcos. Como centro, en realidad somos relativamente nuevos, recién fuimos creados oficialmente en noviembre del 2018, aunque yo y otros más hacemos una actividad de investigación, enseñanza sobre el Asia desde hace muchos años. Yo, por ejemplo, soy profesor de San Marcos del año 96, pero como centro tenemos una reciente actividad. Hacemos muchos eventos, en realidad, desde el año pasado, marzo, abril, que empezó la cuarentena, hemos hecho más de 45 webinars, creo, con profesores de muchos países, de Japón, China y incluso de México. Varios profesores han estado aquí. La semana pasada estuvo el profesor Samuel Ortiz de la Autónoma de México, por ejemplo. Y hacemos conferencias, webinar, publicamos un boletín donde hacemos reseña de nuestros eventos, artículos de algunos de nuestros investigadores. Tenemos un grupo de investigadores pequeño, no podemos comparar con México, y menos con su universidad, otras universidades en México que tienen muchos. La investigación de Asia, de Japón, en el Perú realmente es reciente. Yo creo que son contados con los dedos de la mano en el Perú los especialistas de China, Japón, pero tenemos en nuestro centro, creo que la mayoría de ellos, algunos de mis alumnos han estado allá, pero claro, no es fácil atraerlos mucho a la academia, ¿no? Y queremos hacer muchas cosas y me alegro realmente de estar en esto y espero que esto sea el inicio de una era de colaboración entre nuestras dos instituciones. Termino diciendo de que los invito a visitar la página de Facebook de nuestro Centro de Estudios Asiáticos de San Marcos, donde están todas las conferencias, publicaciones, actividades que nosotros hacemos, también la página web de la universidad, y lean a nuestro boletín. Y otra vez termino agradeciendo la oportunidad de poder participar en este interesante seminario. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Aquino. Continuamos entonces con el primer ponente, que es el doctor Cuauhtémoc Modesto López, con la ponencia Trayectoria y contribución de la inversión extranjera directa en la cadena global de valor de autopartes automotrices en México al 2020. El doctor Cuauhtémoc, pues, es profesor de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y es candidato al doctor en el posgrado de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en Administración en Políticas Públicas por el Colegio de San Luis, licenciado en Comercio Exterior por la Facultad bueno, y le cedemos la palabra al doctor Cuauhtémoc. Hola, sí, me permití poner la presentación, pero no sé si ya era momento, una disculpa. No hay problema. Gracias, pues un gusto estar nueva cuenta con los compañeros, amigos, diría también de CUSEA, desde luego con el doctor Jesús Arroyo, quien tenemos mucho aprecio aquí en la facultad y personalmente también mucha estima, con el doctor Takuo Okabe, con quien hemos venido desarrollando diversas actividades y quien también le agradezco esta oportunidad de estar presente.
Y desde luego el doctor Aquino, que recién escuchamos, muy interesante el vínculo que se está fomentando entre México y Perú, y loable el esfuerzo que está desarrollando del centro que recién ha conformado. Gracias al equipo de CUSEA, gracias al doctor Gerardo, también que vamos a escuchar en un momento más. Y bueno, como se dijo, entiendo se está viendo ya en pantalla la presentación. Esto obedece pues a o deriva de una investigación que generé en la investigación de mi doctorado, como se dijo en la UNAM, a cargo o bajo la dirección del doctor Enrique Dussel-Peters, que también coordina el Centro China-México de la UNAM. Bueno, deriva pues de esa investigación doctoral y he venido, digamos, profundizando sobre ciertas temáticas en esa misma, digamos, de trayectoria, sin desviarme mucho del tema de la IED, que ahí está expuesta, y de la cadena de valor global, otro concepto en el tema automotriz, ¿no? Un tema que la región centro-occidente, donde está Jalisco, está Guadalajara y San Luis Potosí y su zona metropolitana, pues conviven diariamente con la dinámica, digamos, de esta cadena de valor y las empresas que en ella participan, haciendo un enfoque, un énfasis, desde luego, en la IED japonesa, que es, digamos, el tema que nos ocupará esta mañana. La estructura de mi presentación la contemplo en estos dos grandes bloques por el tiempo, desde luego tratar de ser lo más sucinto posible. Y la primera parte, los flujos de inversión extranjera directa hacia México provenientes de Japón al 2021. Es lo que, digamos, deseo compartir para tener una panorámica de cómo se está generando esta dinámica. Y en dos fases, desde luego. Primero la trayectoria, que es este apartado que señalé, y después el comportamiento, es decir, cómo se ha venido estructurando, qué dinámicas se han generado, qué efectos también trae consigo, y hacer algunas aseveraciones, planteamientos finales en el área, en las notas que justamente puse al inicio, pero que está aquí señalado. Y bueno, iniciaré entonces. Esta es la trayectoria de la IED, inversión extranjera directa, un segundito. Bueno, ahí está digamos, la trayectoria de la IED, la cual, pues hay picos históricos, como le llamamos en economía, aquí se sigue viendo. Picos históricos, máximos históricos, disculpen, en el inicio, en el 99, bueno, tenemos ahí un monto de 1.257 millones de dólares. Hay una trayectoria, digamos, gradual en cuanto a la presencia de IED en México, japonesa desde luego. Sin embargo, en el 2012 vuelve a registrar una máxima histórica o una cifra relevante, para volverse a hacer notorio en el 2014, y desde luego hay una disminución que baja de los 1.000 millones, pero se retoma, y esto también tiene que ver con una dinámica que en el estado de San Luis Potosí, en la zona industrial, también es digamos, parecida. En el 2017, sin duda alguna, en este periodo, en los recientes años, ha sido, digamos, el mejor año en cuanto a recepción de IED, y en específico aquí lo estamos viendo de la inversión japonesa en México, con 1.794 millones de dólares. Hay una disminución en el rango en el mes, de enero a marzo, de 182 millones. Bueno, se puede entender el tema de la pandemia, algunas armadoras, lo vamos a ver, también disminuyeron su producción, y ahí está, digamos, evidente. Entonces, esto nos da una panorámica interesante, pensamos que más intensa, a partir de 2012, de la presencia de IED en México. Y bueno, esto también es relevante por la dinámica que genera, por los puestos laborales que propicia, y eventualmente, como es parte de la teoría de la
la tipología de la inversión extranjera directa, pues genera algunas derramas, ¿no? Sin embargo, esto lo abundaremos quizás en otra charla, mucho del perfil de esta inversión extranjera directa, sobre todo en la cadena autoparts automotriz, tiene que ver con el segmento de ensamble, aunque también hay autoparteras, tiene que ver mucho con mayor parte están centradas en el segmento de ensamble. Por lo tanto, dice la teoría, Michael Mortimer de la CEPAL, que no es malo que esté llegando este perfil de inversión extranjera directa. Sin embargo, lo ideal sería que se transitara a un segmento, digamos, más complejo. Sí, el ensamble, pero más complejo, que implicara mayores habilidades para las personas que trabajan en esas empresas, pero también la transferencia de conocimiento, de expertise de las empresas propiamente hacia los trabajadores. Y es un reto. Esto no es solamente desde una perspectiva, de un solo lado, desde las firmas globales o las empresas transnacionales, sino que también tiene que ver con una estrategia interna de generación de capacidades endógenas para recibir estas inversiones. Que bueno, hay que decirlo, en la región centro-occidente, donde también, insisto, está Guadalajara, se viene trabajando en ello, cada vez hay más programas de impulso, de capacitación, y bueno, veremos en las cifras posteriores un efecto más positivo o mejor, un escenario mejor, digamos, de la interacción entre la IED con el territorio, en específico la inversión japonesa. Y bueno, aquí están las principales o las firmas, digamos, de presencia aquí en México. Vemos sin duda alguna que Nissan tiene, por antonomasia, tiene una mayor presencia, ahí está evidente, y el dato que tenemos o que en esta trayectoria analizamos es del 2005 al 2021. También una fuerte presencia o una presencia cada vez mayor, no sé si fuerte es la palabra correcta, pero de Mazda, que a partir de 2014, sobre todo en Guanajuato, está haciendo presencia y está generando una producción en la parte de abajo, como ustedes están viendo, señalo las cifras de la producción. También Toyota ha estado haciéndose presente y Honda, desde luego, con una presencia importante allí en la ciudad de Guadalajara, en El Salto, en Jalisco, si mal no recuerdo. Bueno, es evidente la presencia importante de Nissan aquí, en esta información que comparto, pero insisto, a partir de 2014, 2015 se va incrementando, también tiene un máximo histórico entre 2006 y 2007, para después disminuir gradualmente, y ahora, a pesar de que la pandemia ha impactado, sobre todo en el tema de los semiconductores, aquí tenemos a dos armadoras y una de ellas ha tenido un efecto, en San Luis Potosí ha tenido un efecto, digamos, de impacto negativo en la producción por el tema de los semiconductores. Pareciera que la producción, si bien disminuye, pues no es tan, digamos, el impacto no es tan mayor, mayúsculo. Sin embargo, bueno, sí es evidente, sobre todo el caso de Nissan, y eso pues también es de hacer notar. En la siguiente, si en una parte está la producción, en esta compartí la exportación de vehículos hacia el resto del mundo, desde luego a través de los programas de importación, de impulso a las exportaciones que nuestro país tiene, ahora englobados en el IMEX. Y vemos también pues la presencia notoria de Nissan, aunque también Honda está haciéndose presente. Insisto, pareciera que aunque está vigente la inversión japonesa y la producción desde 2005, es en 2014 donde las cuatro firmas ya tienen una producción notoria y que a partir de ahí vienen generando procesos, digamos, productivos y también exportaciones. Y ahí vemos, por un lado, vemos aquí los montos, me regreso brevemente. El máximo histórico, decía, en 2016 fue de 139.427 unidades de Toyota, de Nissan 848.088, de Mazda de 149.235, de Honda de 988. Y vemos que también mucho de ello tiende a las exportaciones, es decir, hay una, digamos, presencia menor dirigida al mercado nacional. Eso también quería hacer ese contraste, y aquí lo vemos en el propio año de 2016,
una exportación de 135,066 por parte de Toyota, de Nissan de 500,388 unidades, de Mazda de 140,456 y de Honda de 200,628 unidades. Un porcentaje importante, pensaría que es superior al 80% que se exporta. Y esto pues nos habla, reitero, o refiere o reitera el perfil de ensamble que nuestro país ha venido, en el cual ha venido distinguiéndose. Aquí está el tema de los trabajadores, que también quise hacer su conocimiento, asegurados, esto con la fuente del IMSS, lo anterior era con la Secretaría de Economía, y aquí está, lo tengo en 3 partes, es todo el país, y en la división que generé es también una derivación de la investigación doctoral entre armadoras y autoparteras. Esa es también la tipología como lo ha venido catalogando la Secretaría de Economía, y así es como lo comparto. Al final hago la sumatoria, y ahí están todos los estados. Vemos, por ejemplo, estado de Jalisco, 2,324 en segmento de ensamble, y mayormente en las autoparteras 24,662 trabajadores, una sumatoria de 26,986. El caso de San Luis Potosí es también notorio, de 9,346. En el caso de las armadoras, podría mencionar aquí las 2 firmas, que es General Motors en 2008 y BMW en el 2018, y bueno, juntos una sumatoria de 61,590 trabajadores en el segmento en la cadena de valor autopartes automotriz superior al caso de Jalisco. Bueno, pues nada más lo dejo en el contexto, en el escenario. Y aquí ya en un gráfico, pues vemos, la importancia de las autopartes, si bien las armadoras, esto también para todo el país, y actualizado el 2021, abril de 2021. Y vemos una presencia importante, sí, de las autopartes, y en un menor grado en la presencia en cuanto al empleo el segmento de ensamble o el armado. Vemos que Coahuila tiene una presencia, o es quien acaudala o concentra la mayor cantidad de trabajadores, y pensemos que ahí la firma que está presente es General Motors, una ensambladora en Saltillo, y vemos la cantidad de trabajadores que está, o de empleos que está propiciando, que está generando. Sigue Chihuahua, Guanajuato, donde también hay una presencia importante de armadoras japonesas, y desde luego autoparteras, Nuevo León, y bueno, ahí en un sexto lugar está San Luis Potosí. Bueno, era un panorama que también deseaba compartirles para que pudiéramos tener la claridad de la presencia de tanto de armadoras como autoparteras, y esto es en el contexto nacional, en el tema de generación de empleos. Y aquí vuelvo al enfoque de la inversión japonesa. Unidades económicas de capital japonés, inversión extranjera directa, desde luego son 111, el dato más reciente que les estoy compartiendo, y ahí viene la descripción, bueno, el nombre por lo menos de las empresas, de acuerdo al DNUE, que nos ha permitido, tener, y esto también es actualizado a este año 2021. 111, pues esto es entre autoparteras, como se le dice coloquialmente, y firmas ensambladoras o plantas ensambladoras. Bueno, ahí está, se lo comparto por si alguien desea conocer más a detalle. Y aquí está una panorámica de georreferenciación que realizo. Vemos que lo que comentaba, lo que hice en comentario, aquí está en gráfico o en imagen, que la zona centro-bajío, centro-occidente, a quien lo maneja indistintamente, del país, donde se hace notoria la presencia de inversión japonesa. El caso de Honda, el caso de Nissan y el caso de Mazda, ahí está situado. San Luis Potosí no tiene de momento alguna armadora
japonesa, pero eso no le quita que esté en la proximidad por lo menos de 300 kilómetros, en un radio de 300 kilómetros aproximadamente, donde fácilmente permite el abastecimiento de ciertos insumos a través de esta conectividad con la que distingue al centro bajío del país, a través de la carretera 57 o a través de la carretera que conecta a San Luis Potosí con el estado de Guanajuato, y también con la conectividad que tiene hacia Jalisco, hacia Guadalajara, y desde luego Aguascalientes, que también está ahí presente. Entonces, pues es evidente, es notorio, porque tiene dos efectos. Primero, la proximidad territorial, pero también la posibilidad de interactuar en un radio, insisto, de alrededor de 300 kilómetros para participar de la actividad productiva, el expertise, la derrama de conocimiento, que, reitero, sería el ideal migrar o escalar o un upgrading hacia actividades de mayor complejidad, porque eso genera esa transferencia de conocimiento, se arraiga en el territorio y permite lo que también en el término anglosajón, el spillover, la transferencia y mayores beneficios para los receptores, en este caso las empresas locales, que es otro reto también. Quizás en otra charla podríamos identificar la presencia de empresas locales, nacionales, que están participando y en qué medida se han, digamos, beneficiado, en qué medida programas gubernamentales han incidido para fortalecer capacidades y hacer que cada vez más empresas participen y se adicionen a mayores grados de complejidad en el proceso productivo. Bueno, por el tiempo espero y les ofrezco una disculpa por la interrupción que realicé, pero sería esta la panorámica que deseo compartirles. Y esperando haya sido de su interés y generar más que resolver preguntas, generar dudas para seguir interactuando y ampliar la investigación y la generación de conocimiento, desde luego. Muchas gracias a todos y todas. Muchas gracias, doctor. Pues su presentación nos ha mostrado los flujos de inversión japonesa, como en los años 2014 y 2017 estos flujos fueron mayores por parte de Japón. Y bueno, de todas las empresas automotrices, la Nissan pues es la que mayor producción en unidades pues ha logrado incrementar su producción, pero pues es la que más exporta, ¿no? De todas las unidades. Bien. Y usted también mencionó sobre la transferencia de conocimientos y habilidades, que también es importante y cada vez pues se requiere más en cuestión de inversión. Y también señaló que al menos Coahuila y Guanajuato pues son los estados que mayor número de trabajadores tiene y ha generado incluso la industria automotriz más empleos. Y bueno, y aparte también menciona sobre capital japonés, que ha invertido en 111 empresas en México. Así es. ¿Verdad? Sí. Con el doctor, con el maestro Gerardo Ríos Almodóvar. Él es profesor investigador de la Universidad de Guadalajara, del Departamento de Estudios Regionales INESED. Es licenciado en Economía y tiene maestría en Economía. Ambos estudios son de la Universidad de Guadalajara. Tiene reconocimiento del perfil deseable PRODEV desde el 2004 a la fecha. También es integrante del cuerpo académico Tratados Económicos Internacionales y Desarrollo Regional, y también es integrante del programa de estudios México-Japón. La ponencia se titula Panorama de la contribución de la cadena de suministro del sector automotriz al empleo y
al salario a nivel nacional en el Bajío. Adelante, doctor, maestro, Gerardo. Bien, buenos días. Muchas gracias por la oportunidad. Con la señal. Bien, entonces voy a empezar dando una introducción. Lo que se refiere a en cuanto al empleo, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social muestra unos perfiles laborales por estado y identifica 15 principales empresas de cada estado que participan fuertemente en el empleo. Y aquí destaca mucho lo que es el sector automotriz. Ahí pongo los estados, ahorita lo voy a presentar de una manera más concreta. Igual lo voy a hacer en el caso del Bajío, en cuanto a San Luis Potosí, Aguascalientes. Y voy a mostrar parte de lo que son los salarios y también referente a lo que es el empleo y los salarios en cuanto a la cadena total de suministro. Bien, aquí si se ve, están todos los estados donde realmente destacan en cuanto a tener establecimientos de mayor tamaño en sus estados y pertenecientes al sector automotriz, que en global vienen representando 359.835 empleos. Esta información es confidencial y esta información se encuentra mucho en lo que es en la información de registros patronales por el Instituto Mexicano del Seguro Social. Es información confidencial, está sujeta pues a crítica también. Aquí se muestra muy claramente lo que es en el caso de San Luis Potosí. Si ven, hay 10 empresas que destacan en cuanto a continuando con esto, les mencionaba que la Secretaría del Trabajo maneja empresas, pues a 15 principales empresas de cada estado que de acuerdo al perfil laboral representan pues en cuanto al empleo destacan. Y aquí mostraba una parte donde están todas las empresas por estado y les mencionaba que están aquí los principales estados donde destacan estos principales establecimientos. Pero lo importante de esto es que el sector automotriz está esas empleadoras en sus estados, aquí de esos estados que juntos pues casi son más de 350,000 empleos. Y en cuanto así, de una manera específica, en el caso del Bajío, está San Luis Potosí. Si ven en el caso de General Motors, o sea, San Luis Potosí presenta 10 empresas que tienen mayor número de empleos. Por ejemplo, o sea, General Motors ocupa el segundo lugar con casi más de 6,000 empleos. Y ahí le sigue, por ejemplo, Aguascalientes, muy grandes también. Y la primera Nissan, en primer lugar, con cerca de 10,000 empleos. Y así, pues, este ejemplo, se puede ver muy claramente la importancia de lo que es el sector automotriz en cuanto al empleo de empresas grandes. Ya en cuanto a los salarios, aquí vemos, por ejemplo, en la primera columna vemos empresas de General Motors, Nissan. En la segunda columna son empresas que pertenecen al Bajío, el año donde estamos analizando. Y la cuarta columna se ven lo que son las categorías de los diferentes puestos de trabajo. Pues claro que la más baja va a recibir un salario menor y la categoría más alta un salario más alto. Entonces, en ese sentido, ahorita voy a mandar sobre eso. Pero tanto sí. ¿Sí? ¿Me permite un momento? Sí, nada adelante. más, quisiera hacer la presentación del embajador, el licenciado Víctor. Agradecer más que nada la presencia del embajador de México en el Perú, el licenciado Víctor Morales Meléndez, que está presente aquí en el seminario. Un saludo al embajador, ¿no? Sí, ha respondido el embajador en el chat. Sí, gracias. ¿Sí? Gracias. Bien, continuamos. Sí, continuamos.
Sí, por favor. ¿Verdad? Bueno, entonces les mencionaba que en caso de del Bajío estoy presentando de 5 empresas que donde muestro sus salarios por categoría. Y entonces es muy, digo, es importante mencionar que a medida que la categoría es más baja, es más bajo el salario, y a medida que la categoría es más alto el salario. Entonces estoy mostrando este panorama de una manera general en cuanto a en este caso estoy tomando como ejemplo 5 empresas. Y luego continúa con lo que es de una manera general todos los subsectores de la. También muestra la misma dinámica. Ahí, por ejemplo, se ve General Motors, y aquí también lo mismo, las mismas categorías, y también salieron más bajos y más altos de acuerdo al nivel de categoría. Aquí, por ejemplo, sería identificar que el más bajo, salieron más bajos, se encuentran lo que es asientos y accesorios interiores. Bueno, continuando con la presentación, el objetivo de esta presentación básicamente es pues analizar lo que es la contribución al PIB, la creación de empleos, la mejora en los salarios a nivel nacional y el Bajío en cuanto a la cadena de suministro, tomando en cuenta diferentes periodos. Uno de esos periodos toma en cuenta la consolidación de la cadena con la entrada en vigor de la asociación, del Acuerdo de Asociación Económica de Japón y México en los primeros 10 años. Para el logro de dichos objetivos se utilizó mucha información, por ejemplo, para los datos del PIB, cuentas nacionales, para los datos de lo que es la creación de empleos, por los datos del IMSS o censos económicos, para los datos de salarios, contratos colectivos, el IMSS, para los datos de la ID, pues la Secretaría de Economía, y para los datos del comercio, por lo que es el Banco de México. Aquí, viendo los periodos de análisis, vemos que realmente la ID pues está muy fuerte en lo que es la fabricación de automóviles, se mantiene de una manera constante y fuerte. Igual en los estados de Aguascalientes y Guanajuato es muy fuerte, y en cuanto a lo que es el comercio, pues las importaciones son muy fuertes en cuanto a los periodos de análisis que estamos mostrando. Y también otra columna que estoy analizando aquí, que es el crecimiento del PIB, pues vemos la última columna, pues realmente es muy bajo el crecimiento en los últimos años. Se ve comparadamente el sector automotriz, pues que es más alto respecto al sector manufacturero. Eso debido a lo sensible que es el sector automotriz ante la demanda del producto, ciertos aspectos. En lo último se ve la creación o destrucción de empleos, también es muy, muy fuerte. Bien, en cuanto a la justificación de ese trabajo, probablemente muchos trabajos toman en cuenta lo que es la productividad laboral, que es muy rápido respecto a los salarios. Entonces, pues es de esperar que los costos laborales sean bajos. Y otros tipos de análisis toman en cuenta, en cuanto a los contratos colectivos de trabajo y los salarios, toman en cuenta que el promedio, o sea, toman en cuenta las medidas de tendencia central y también lo que es el mínimo y el máximo. Entonces, aquí en este trabajo, en esta revisión, realmente estas líneas dejan de lado el proceso de incremento de los salarios, que va unido a lo que es los estudios, la formación, etcétera. Entonces, otros de los objetivos de este trabajo básicamente se centran en eso, en tomar en cuenta la formación, capacitación o antigüedad, este proceso de alcanzar mayores salarios. Toma en cuenta lo que es la asociación, el Acuerdo de Asociación Económica de México-Japón, y básicamente lo que es el libre comercio, en cuanto a lo que es el mercado de bienes, inversión, la cooperación bilateral y básicamente lo que es la educación y capacitación laboral. Entonces, de todas las declaraciones que hacen los embajadores japoneses, tanto y de aquí de México, lo que se refiere en cuanto a funcionarios, altos funcionarios, pues dan cuenta de que la inversión extranjera directa proveniente de Japón, pues genera crecimiento en el empleo y genera pues efectos en cuanto a la capacitación laboral de los trabajadores. Por ejemplo, un dato último de lo que es la inversión extranjera en México, de capital acumulado proveniente de Japón, pues son 27,000 millones de dólares. Este comportamiento se ve aquí, básicamente lo que es la parte azul, la total, pero abajo se muestra muy claramente la inversión en cuanto al sector automotriz, destacando muy alto lo que es la fabricación de partes de vehículos, de una manera más alta ahí. Y aquí se destaca también en cuanto a la inversión extranjera directa proveniente de Japón, los estados de Aguascalientes y Guanajuato, que viene siendo la más alta. Entonces se toman muy en cuenta lo que es el análisis de lo que es en cuanto a la formación, las instituciones japonesas como es JICA, JETRO y autoridades aquí mexicanas. Entonces, en cuanto a las importaciones en los últimos años,
Por ejemplo, en el 2004, pues son 583 millones de dólares y ya en el 2019, pues llega hasta casi 18,000. Aquí está el comportamiento de lo que es las inversiones, las importaciones provenientes de Japón. Es muy importante ver aquí los picos que están abajo, que tienen mucha relación directa con las recesiones económicas. Y ya aquí en cuanto a los datos de empresas japonesas, pues vemos muy claramente que al 18 de febrero del 2021 había 922 sociedades de origen japonés que hicieron inversión. Y pues bueno, tenemos aquí a nivel del Bajío 371 y 108 son correspondientes a lo que es la industria automotriz. Y aquí vemos ejemplos de lo que es los salarios que están en cada una de las empresas japonesas en la parte del Bajío. Las partes amarillas muestran claramente una amplitud en cuanto a los salarios bajos y altos, en cuanto a la relación de las categorías de puestos de trabajo. Pero referente a la parte verde que pongo, veo poca amplitud en cuanto al rango de ganar más, ¿no? Y esto se muestra mucho esto es para el caso de otro estado. Y aquí en este caso también, por ejemplo, no existe información de lo que son los contratos colectivos de trabajo. Entonces, poca la información. Entonces, estos son todos los datos. Referente a la definición que tomamos aquí, tomamos en cuenta lo que es el mercado interno de trabajo. Entonces, las categorías que definen un mercado interno de trabajo es el tipo de contratación del personal en los escalafones y el tipo de movimiento de salarios y también la presencia de programas de formación de capital humano. En cuanto a las razones que surgen en un mercado de trabajo, en cuanto a los enfoques, pues básicamente se refieren a contar con capital humano específico, formación de incentivos y ahorrar costos. Eso demuestra las razones de tener mercados internos de trabajo. Entonces, aquí vemos ejemplos de Mazda, donde se muestra información cualitativa en cuanto a lo que es los principios laborales. Por ejemplo, pues está basado en lo que es trabajo en equipo, calidad, seguridad, y etcétera. Y en cuanto al ascenso, se toma en primer término lo que es la competencia, habilidad, conocimientos, ¿no? Y en cuanto a segundo término, la antigüedad. Aquí vemos otro caso de empresas japonesas, en el caso de Aguascalientes, vemos que el sistema de producción también está basado en lo que es control de calidad, justo a tiempo, mantenimiento. Esto lo muestro porque existe poca información en cuanto a la parte cualitativa, pero en cuanto a la parte de promoción se da mucho lo que es el sistema de certificación de habilidades. Entonces, no se administra como un sistema escalafonario, sino a través de certificaciones. En cuanto a los estudios que he tomado en cuenta, pues son los estudios referentes a la Secretaría del Trabajo, y toma en cuenta como base de datos la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Entonces muestra que el 64%, por ejemplo, son hombres, ¿no? Que el 51% tiene nivel de secundaria, que el promedio de edad son 32 años, que el salario de 1 hasta 3 salarios pues es 67%, que el 98% es el empleo formal, que 7 de cada uno, 10 puestos son operadores, que el empleo indirecto pues asciende a 2 millones de ocupados, ¿no? En cuanto a otros estudios así vigentes, referente que señalan en cuanto al empleo y los salarios, pues está de 2021 de Carrillo, que muestra que la principal ganancia para los trabajadores fue la expansión del empleo, al aumentar 7 veces el tamaño del 94 al 16, y las remuneraciones se muestran un estancamiento muy fuerte, inclusive un descenso. Otros estudios en cuanto a Aguascalientes, pues muestra que el proceso de crecimiento en el 80, pues tenían nada más 10 unidades con 249 personas, y ya en el 2019 incrementa a 98 con 36,000 personas ocupadas. En cuanto a San Luis Potosí, pues tiene mayores empleos en cuanto al sector de autopartes, que son de 73,000 empleos, ¿no? Básicamente. Entonces, aquí se muestra una parte de lo que es el tamaño de empresas. Si nosotros vemos a nivel nacional, pues hay más micros que grandes, y también a nivel de manufactura, pero cuando nos metemos al sector automotriz, empiezan a aparecer muchas empresas grandes. Claro, hay micros también. Por ejemplo, aquí está la caracterización porcentualmente, que destacan más micros en lo que es la fabricación de carreteras, de remolques, y aquí es donde destaca más lo que es la parte micro, ¿no? Maestro,
Lo que se refiere en cuanto al empleo y la producción, pues vemos básicamente que los empleados están más entregados en lo que es la producción, ¿no? Pero también hay empleo en cuanto a la parte de la esterilización o subcontratación, que viene siendo el sector de camiones y tractocamiones, y lo que es la parte de fabricación de troquelados, que también tienen salarios bajos en la parte de lo que es asientos y accesorios y lo que es equipos electrónicos. Este tipo de salarios son bajos, pero también tienen mayor número de trabajadores. Esto es a nivel nacional, pero también el mismo comportamiento lo sigue a nivel del Bajío. En cuanto a lo que son los periodos de análisis, casi todos los periodos de análisis que mostramos aquí tienen mejora en cuanto a lo que es el PIB, en cuanto a lo que es la creación de empleos y en cuanto a lo que es la mejora de salarios. En cuanto a la tasa de crecimiento del PIB, vemos que lo que se refiere en tiempos de expansiones, pues el PIB se encuentra por arriba. El PIB, por ejemplo, en este caso, en el caso del PIB, a nivel del crecimiento del PIB de la industria automotriz, que es la parte roja, pues está por arriba siempre, pero cuando hay recesiones está por abajo, muy por debajo. Maestro, sí. ya se nos agotó el tiempo. Ya me lo termino. En cuanto a la tasa de crecimiento del empleo, también va a estar por arriba el crecimiento del empleo. Si ven aquí, va a estar por arriba en cuanto a a nivel de total y a nivel de manufactura. El comportamiento absoluto del empleo, y esto es en cuanto al comportamiento del empleo en cuanto a lo que es a nivel nacional, el sector automotriz y el Bajío. Sí, ya me lo termino. Esta es la parte del empleo eventual, también la parte de pérdidas, creación y crecimiento del empleo. Y ya por último, lo que es el crecimiento de lo que son los salarios a nivel de empresas, vemos que los salarios se aplican de una manera por igual en todas las categorías, pero solamente en Nissan, por ejemplo, de la muestra que yo elegí, de Nissan, por decir algunos, pero hay otras partes donde aplica de una manera diferente el incremento salarial. Por ejemplo, en Yuroso, mexicana, de 3.6 a 5.7. Entonces, es diversa la aplicación del crecimiento de los salarios. Ya voy a terminar. Aquí está la evidencia. Y en cuanto a las revisiones de los incrementos salariales, por ejemplo, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social en el 2008 realizaron 676 revisiones salariales, donde estuvieron involucrados 329,000 empleados, y también obtuvieron un incremento salarial del 6%, en términos reales el 1.6%, y en el 2009 hay una baja muy fuerte de lo que es el incremento salarial. Vean aquí el comportamiento final, vean el 2.8, muy bajo en periodos de recesión. Y entonces el incremento salarial promedio a través de los contratos colectivos de trabajo. Bien, eso es. Muchas gracias y disculpen por la ampliación. Bien. Continuamos entonces con el doctor Taku Okabe, que es profesor investigador adscrito al Departamento de Estudios Regionales INESER. Es maestro y doctor en Derecho por la Universidad de Seiyō, y también tiene una maestría en Derecho aquí en la Universidad de Guadalajara. Es miembro fundador del programa de estudios México-Japón. Y bueno, su ponencia se titula Diversificación del mercado de la miel, análisis de una perspectiva en el vínculo México-Japón bajo el Acuerdo de Asociación Económica México-Japón y el TIPAT. Adelante, doctor. Me permito compartir un análisis que hicimos, de hecho en 2019 con mi asistente de aquel entonces, de la carrera de negocios internacionales de aquí de CUSEA. Se trata de la perspectiva de la exportación de miel hacia Japón bajo los esquemas de tratados internacionales que tiene, económicos, que México tiene con Japón, ¿no? Bueno, México y Japón, su vínculo se ha fortalecido notoriamente a partir de la entrada en vigor del Acuerdo de Asociación Económica de 2005. Comparando con la cifra antes de la entrada en vigor de este acuerdo, bueno, el flujo comercial entre México y Japón se ha duplicado.
Bueno, a pesar de que, bueno, en términos legal, bueno, la ocupación del comercio bilateral sigue siendo mínima entre ambos países. Bueno, aquí viendo el comportamiento del flujo comercial en general entre ambos países, se destacan que desde Japón, México importa los productos industriales, mientras México exporta los productos eléctricos y también agropecuarios. Y de hecho, en 2018, los productos agrícolas mexicanos correspondieron a un 50% de la totalidad de la exportación hacia Japón. En ese término, México tiene la orientación exportadora de estos productos agropecuarios hacia Japón. Bueno, ahora, México actualmente tiene otra posibilidad de ampliar una ruta comercial con el Asia-Pacífico a través de TIPAD. Y esto es a pesar de que hay una perspectiva negativa donde el comercio de México con los países participantes de TIPAD ha sido sumamente limitado, bueno, excepto con Canadá, como pueden apreciar con esa gráfica 1. Pero en una perspectiva afirmativa se ha registrado un aumento de comercio en los últimos años, visualizando así una posible ampliación comercial con los productos agropecuarios. Bueno, aquí se puede observar el esquema de cuotas especiales que ofrece Japón mediante el TIPAD, los productos que tiene excepción de arancel. Y esos cupones especiales reconocidos por TIPAD principalmente se orientan a productos agropecuarios, ya sea trigos, harina y queso fresco o leche en polvo. Y la lista continúa. Entre esos productos se incluyen aquellos que son sensibles para el mercado japonés, pero esto se traduce a una mayor oportunidad. Y este cuadro muestra los cupones especiales bajo el esquema del Acuerdo de Asociación Económica, incluyendo la exportación de la miel con 0 arancel hasta 1,000 toneladas. Bueno, esta cantidad sigue vigente a partir de 2020 también. Pero el uso de esos cupones especiales bajo este acuerdo ha sido limitado en varios productos. Bueno, entonces, en esas bases comerciales que acabamos de ver, ahora vamos a analizar si la miel mexicana sería un producto estratégico o no para exportar a Japón bajo los acuerdos económicos que México tiene con Japón. Bueno, para empezar, Japón es el tercer país a nivel mundial como comprador de la miel. Entre los productos en los principales 10 proveedores de la miel a Japón, bueno, China se encuentra en primer lugar, superando grandemente a los demás países, como pueden observar en esa gráfica. Y mientras México es el quinto exportador de la miel a nivel internacional, pero con Japón en 2018 se encontró en séptimo lugar. Bueno, aquí se muestran como una ventaja comparativa respecto a aranceles, tanto del Acuerdo de Asociación Económica como de TIPAD. En ese cuadro se encuentran los países exportadores de la miel a Japón y también que son miembros del TIPAD. Y Japón establece el arancel general de importación de OMS en 25.5%, pero a través de TIPAD se aplica el arancel más bajo, que es 19.1%. Y entonces los países tales como Brunei, Canadá, Chile y particularmente Nueva Zelanda, ahora por el TIPAD pueden exportar la miel con más competitividad a Japón. Mientras México es el único país que cuenta con 0 aranceles dentro del cupo por 1,000 toneladas,
bajo el esquema del Acuerdo de Asociación Económica, pero si excede de este cupo, entonces en principio se aplica la tarifa de OMC, pero ahí pueden aplicar el arancel de TIPAD, que es 19.1%. Entonces, en ese esquema, México, bueno, se puede decir que México tiene una mayor competitividad en la exportación de la miel hacia Japón. Bueno, ahora, según este cuadro, México principalmente exporta la miel a Alemania y le sigue Reino Unido y Estados Unidos. Y aquí Japón se encuentra en séptimo lugar como destino de la miel mexicana, con el volumen muy reducido. Y esto de la escasa exportación de la miel desde Japón es a pesar de que Japón, entre los países participantes de TIPAD, es el mayor importador de este producto, registrando, como ustedes pueden apreciar en este cuadro, registrando casi triple de Australia y 5 veces más de Canadá. Entonces, se puede visualizar el potencial que México tiene en la exportación de la miel a Japón bajo el esquema tanto de Acuerdo de Asociación Económica como de TIPAD. Pero para esto, pues, debemos entender el mercado de miel que hay en Japón. Bueno, en Japón, conforme a la disminución de la producción, comparando con la de hace 35 años, se redujo a más de la mitad. Y conforme a esa reducción ha aumentado la importación. Y el consumo ha sido constante, pero está sostenido por la importación en unos 94%. Y en cuanto al consumo, el 60% es para el uso doméstico y otros 40% es para el comercio. Bueno, esto es la dinámica muy general del mercado de la miel en Japón. Y en cuanto al comportamiento del consumo, bueno, hay escasos estudios, pero según el estudio que realizó Nakano en 2016, bueno, se puede identificar, digamos, 3 características del consumo de la miel en Japón. Bueno, primero es que los consumidores japoneses son estrictos con el precio. Les parece aún caro un pomo de 200 gramos por 170 pesos. Y también requieren la modificación al contenedor porque se les hace pegajoso y también la tapa se endurece y etcétera, ¿no? Y también los consumidores japoneses están cuidadosos con la calidad del contenido y también se fijan en el país de origen. Bueno, entonces, para el mercado de la miel de Japón, que representa estas características que acabamos de ver, ahora veremos el flujo comercial de este producto. Bueno, en este cuadro muestra la importación japonesa de la miel según países exportadores. En 2018, China se encuentra en primer lugar, ocupando 50.1%. Y le sigue Nueva Zelanda, Argentina y Canadá. Y China es el principal exportador de la miel a Japón, pero en 2008 ese país ocupaba más de 70%, pero 10 años después se hizo a 50%. Entonces, de esta manera, Japón está diversificando la importación de la miel. Mientras México, a pesar de la ventaja que tiene en términos arancel, bueno, su volumen de exportación hacia Japón ha sido mínimo. Bueno, este comportamiento lo veremos desde otra óptica. En 2018, Japón importó 45.000 toneladas de la miel, convertidas en $146 millones. Aquí, entre ellos, hablando del volumen, China ocupa 70% entre estos principales 10 países
exportadores. Y hablando del valor de importación, China sigue siendo primer lugar, pero en segundo lugar se ubica Nueva Zelanda. Eso es porque la miel de Nueva Zelanda, su precio unitario es más alto que otros países, marcando $37 por kilogramo. Y esto es de que Nueva Zelanda exporta la miel de lujo o de calidad a Japón. Ahora, realmente viendo la competitividad del precio, Myanmar se encuentra en primer lugar, siendo $1.94 por kilogramo y $2.43 agregando arancel. Y para este precio de la miel de Myanmar, China se baja del lugar al segundo. Entonces, México, hablando de la competitividad del precio, se encuentra en cuarto lugar. Pero como pueden apreciar a la columna izquierda, el volumen de la exportación de la miel mexicana asciende únicamente 570 toneladas contra 1,000 toneladas permitidas con 0 arancel. Con esos datos, entonces, para competir en la exportación de la miel hacia Japón, pues debemos tomar en cuenta primero la calidad frente a Nueva Zelanda. Sobre todo, Nueva Zelanda estaría aumentando la exportación hacia Japón, aprovechándose del arancel establecido por TPAT. Y también el precio competitivo. México se encontró en cuarto lugar como exportador a Japón en cuanto al precio, pero bajo el esquema de TPAT, seguramente Canadá podría superar a México en términos de precio, aunque tenga que cubrir el arancel de 19.1% del arancel. Bueno, entonces, por lo que vimos, podríamos concluir de la siguiente manera. Bueno, Japón es un país que tiene el mayor potencial para importar la miel y actualmente está diversificando la fuente de importación. Y México, a pesar de TPAT, que establece el arancel preferencial para algunos países exportadores de la miel a Japón, todavía se encuentra con ventaja. Y actualmente México se concentra en exportar a la miel a Alemania y Estados Unidos. Pero esto podría ser riesgo, sobre todo cuando esos países se retiren del mercado. Entonces, para lograr el aumento de la exportación de la miel al mercado japonés, pues se debe de tomar en cuenta los siguientes puntos. Primero, el precio actual de la importación de la miel mexicana en Japón. Ahora, actualmente es $4.33 por kilogramo en promedio. Cifra casi igual que la de Canadá, que no cuenta con el cupo. Y para tener la mayor competitividad de precio, pues debería ofrecer entre $2 y $3. Y por otro lado, también se ve viable exportar los productos apícolas diversificados de mejor calidad y de lujo, igual que está realizando Nueva Zelanda. Bueno, entonces, como tarea que tengamos, pues debemos de estudiar los problemas productivos de la miel en México, así como las políticas promotoras de la misma. Y a través de este estudio, bueno, podría aclararse el porqué del bajo volumen de la exportación de la miel hacia Japón, donde se ubica casi igual la distancia que Alemania, a pesar de que México tenga el tratamiento preferencial que tiene. Bueno, aquí dejo bibliografía. Bueno, este estudio, bueno, en esa presentación, presenté el resultado de la exportación de la miel como un ejemplo, ¿no? Pero Perú, igual que México,
tiene el acuerdo de asociación económica con Japón y también es miembro fundador de TIPAC. Entonces, dependiendo del interés que tengan, bueno, pueden elegir otros productos para evaluar de esta forma y con eso se puede dar cuenta cuál acuerdo ofrece más ventaja para exportar los productos que tienen Perú o otros países también. Bueno, eso es todo y gracias por la atención. Gracias, doctor Okabe. También queremos darle la bienvenida a la doctora Alejandra Vela González, que es coordinadora de la licenciatura en Comercio y Negocios de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Doctora Alejandra. Ella, maestra Marta, ella está atenta de la conferencia. Ah, ok, sí. No necesariamente bien. está, pero está atenta. Ok, gracias. Bien, entonces continuamos con el doctor Jesús Arroyo Alejandre con el Foro Permanente de Intercambio de Innovación Tecnológica México-Japón bajo el esquema del Acuerdo de Asociación Económica México-Japón. El doctor Arroyo es profesor investigador del Departamento de Estudios Regionales INESER y es licenciado en Economía por la Universidad de Guadalajara. Tiene una maestría en Planeación Urbana y Regional por la London School of Economic and Political Science y un diplomado en Planificación del Desarrollo University College London y realizó estudios de doctorado en Ciencia Regional en Cornell University en Estados Unidos. Cuenta con una amplia y larga trayectoria de investigación, sobre todo en migración interna, internacional, migración de retorno, flujos migratorios, impactos de la migración, entre otros, como economía y desarrollo regional, bienestar de la población, desarrollo rural y urbanos. Todos sus proyectos, bueno, los resultados han sido publicados en revistas y libros en México y Francia, por instituciones académicas por la Universidad de Guadalajara, el Colegio de México, entre otros, y ha sido fundador y promotor de las maestrías en Economía y la de Negocios y Estudios Económicos, que actualmente se imparten en el Centro Universitario, y ha tenido bajo su responsabilidad cargos académicos directivos en la universidad, entre ellos el director del Centro de Estudios Sociales y Económicos CICE, fundador y director del Instituto de Estudios Regionales INESER, rector del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, director de la División de Economía y Sociedad y actualmente jefe de Departamento de Estudios Regionales INESER. Bien, hago la presentación del doctor. Muchas gracias, Marta. Para la próxima vez prometo mandar un resumen pequeño de mi currículum. Primero, saludarlos a todos y a nombre de la Universidad de Guadalajara, en particular el Centro de Ciencias Económico-Administrativas, quiero agradecer la presencia del excelentísimo embajador de México en Perú, del profesor Aquino, ya había mencionado, de todos ustedes, de darle las gracias a Taku Okabe, quien es el coordinador del programa México-Japón y quien organizó este webinar. Entonces, pues ojalá que sea el primero de muchos otros, especialmente por la propuesta que vamos a hacer sobre cómo organizar y cómo iniciar el funcionamiento de un foro permanente de intercambio de innovación México-Japón bajo el esquema del Acuerdo de Asociación Económica. Esta es una propuesta en realidad del profesor Taku Okabe y de su servidor. Y queremos institucionalizarlo dentro de la Universidad de Guadalajara y en particular dentro del Centro de Ciencias Económico-Administrativas. Para esto, pues solamente de manera muy rápida voy a dar antecedentes
Voy a usar un poco el ejemplo de la industria automotriz, que es el tema principal en este webinar, y las características muy generales de lo que sería este foro. Continuamos. Antecedentes, bueno, pues el programa de estudios México-Japón fue fundado en el 2008. El profesor Taku Kabi fue de los fundadores, su servidor también. Ahora tenemos ya casi como 10 investigadores en el tema, incluyendo asistentes, y durante todo este tiempo ha habido un gran intercambio académico y de otro tipo con instituciones japonesas, sobre todo universidades. Puedo citar la Universidad de Meiji, la de Seijo, la de Aichi, relaciones académicas también y de intercambio con JETRO y JICA. Hemos tenido reuniones, seminarios durante todos estos años, alternados, uno en México, otro en Tokio, y durante todo este tiempo pues se han establecido fuertes lazos académicos y también no académicos con instituciones como JETRO y JICA, pero también con empresas, sobre todo automotrices como Mazda, Hino y otras. Bueno, dentro del acuerdo, pues vemos que ha habido un incremento muy importante del comercio exterior con Japón, y en la gráfica pues se ve ahí el crecimiento a partir del tratado. Hay una diferencia grande entre México y Japón en cuanto a las exportaciones. Solo tenemos un déficit comercial importante, tal vez porque no hemos aprovechado las oportunidades del acuerdo. Y respecto del flujo de las empresas japonesas, tenemos una gráfica ahí muy interesante, un crecimiento importante a partir de la firma del acuerdo de asociación, pero que se va doblando hasta que vemos casi no crecimiento o un crecimiento o un decrecimiento, pero esto se puede deber en gran medida a la reducción de la inversión extranjera en la industria automotriz, porque si ustedes recuerdan con la política de Trump, bueno, el TELMEC, el nuevo Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, pues restringe mucho en cuanto a las reglas de origen y en cuanto a los salarios que deben de ganar en la industria automotriz, porque la idea principal del gobierno norteamericano pues era, yo creo que todavía continúa, porque no va a cambiar el tratado, de evitar que salgan la inversión extranjera en esta industria y que regresen hacia Estados Unidos, sobre todo lo de autopartes. Esto yo lo veo un poco complicado porque pues los precios subirían mucho si gran parte de los vehículos son producidos en autoparte o el ensamble en los Estados Unidos, pero en fin, todas sus repercusiones, porque todavía no se adapta a la industria mexicana, que pues realmente es una industria de inversión extranjera directa, en donde Japón juega un papel fundamental porque tiene un gran crecimiento, y yo creo que la curva la dobla, las barras se doblan debido a estos aspectos, y posiblemente con la recuperación y otros factores puede que aumente. Continuamos. Bueno, entonces el acuerdo de asociación pues no solamente es puramente económica, que así ha sido el énfasis en realidad, y de la atracción de inversión extranjera, que también es uno de los objetivos, pero también es el intercambio de ciencia y tecnología, la formación de recursos humanos, propiedad intelectual, como ustedes ven ahí, turismo, medio ambiente, que está en rojo, porque ahora pues es como el tema principal de pospandemia, ¿no? Y también el enfoque de política económica y de otro tipo de política en Japón, en México en mucho menor medida, pero en Estados Unidos también el gobierno nuevo de Biden está enfatizando mucho el medio ambiente, la protección del medio ambiente y cómo la industria puede contribuir a esto. Continuamos. La siguiente, por favor.
En la actualidad, entonces, pues estaba mencionando que pues el medio ambiente es la prioridad. Entonces, Japón tiene la política del 100% de electrificación de vehículos. Es una política que pues están siguiendo también muchos otros países. No del 100%, pero los porcentajes varían. Y pues para el Acuerdo de París, pues se está asignando un presupuesto bastante alto que ustedes ahí pueden ver. En el caso de Jalisco, el estado de Jalisco, que como saben es el tercero en población, es un estado importante también en la industria automotriz, aunque ha ido perdiendo importancia a favor de otros estados como San Luis Potosí, como lo dijo Cuauhtémoc Modesto, y otros estados, Guanajuato, por ejemplo. Sin embargo, el gobierno actual, y que va a continuar, con las elecciones ganaron otra vez, entonces van a continuar con esta política de promover y apoyar, incluso con inversión, a las autopartes de automóviles eléctricos o el ensamble de automóviles eléctricos. Es un objetivo bastante, digamos, ambicioso, pero que está dentro de la nueva tendencia post-COVID. Siguiente. Bueno, en esto de los automóviles eléctricos y la electrificación, pues aquí yo pongo ojo, pues no es una solución, aunque pues sí es un paliativo, porque los automóviles eléctricos necesitan electricidad, y electricidad generalmente se produce en un porcentaje alto. Antes era el 70%, ha bajado mucho con la pandemia, pero alrededor del 60% de la energía eléctrica está generada por fósiles, por combustibles fósiles. Entonces, la emisión a la atmósfera pues es global, puede ser la misma. El que tengamos automóviles eléctricos tal vez la reduce un poco, porque pues emiten los automóviles menos gases, pero sí tienen que jalar electricidad, la cual sí es producto del uso de combustibles fósiles. También la carencia de infraestructura para los puntos de carga y descarga, etcétera, es otro limitante. Pues podemos decir, bueno, es que está la energía de los paneles solares y está la energía eólica, pero tanto los paneles como los generadores de energía eólica, pues también contaminan. La energía que se usa para hacer los paneles es muy grande, muy fuerte, porque son de aluminio y otros materiales que requieren energía que muchas veces es eléctrica y que se genera también con fósiles. Es decir, la ganancia neta con los automóviles eléctricos no es tan importante todavía. ¿Por qué? Porque además las alternativas, la eólica y la solar, pues puede estar nublado o no puede haber viento. Y además la corriente, como sabemos, pues se consume o se pierde. Y todavía no tenemos la tecnología adecuada, importante, que acumule la energía y que se pueda usar. Bueno, hay baterías, efectivamente, y los automóviles traen baterías. Las baterías también requieren mucha energía para ser fabricadas. Y son grandes, pesadas, aunque ha habido muchas innovaciones, pero la acumulación de energía todavía es un problema. Entonces, digamos, sí, la industria automotriz de automóviles eléctricos es una alternativa importante, pero que va a tener un resultado de reducción de emisiones neto bajo. Pero bueno, esto lo menciono porque en realidad estamos hablando de que este aspecto es solamente un ejemplo de la necesidad de discusión, de innovaciones, de ver otras invenciones. Puede haber mucha gente pues interesada en participar en este foro y tener networking y tener
con quién interactuar, académicos, gobierno y también empresarios, y que en este foro se hable pues de innovaciones, ¿no? Pero esto nada más lo pongo yo como un ejemplo, este punto de los automóviles eléctricos. Siguiente, por favor. Entonces, las oportunidades en el transporte, pues aquí tenemos que Japón pues, es líder en este aspecto porque pues realmente el vehículo, el híbrido, que lo inició Toyota, pues ha sido una de las alternativas más importantes. El consumo es mínimo, las emisiones también, y también usa la electricidad, pero que se genera a sí mismo, ¿no? Pero bueno, puede haber otras innovaciones que están mencionando ellos mismos, como el hidrógeno, como las nuevas baterías superpoderosas, del amoníaco hay otra iniciativa, etcétera, pero pues no hay tiempo para discutir sobre esto. Creo que en este foro que estamos proponiendo se podría hacer discusiones muy amplias sobre diferentes alternativas. Siguiente. Entonces, aquí está la propuesta. Siguiente. Se trata de que, pues, usar o tener una mejor perspectiva de cómo este esquema dentro de la Asociación Económica México-Japón se pueda aprovechar lo que se promete y lo que se establece en documentos del intercambio tecnológico, de innovaciones, de ciencia, etcétera, y cómo podría en este foro también integrar a empresarios, integrar a gobiernos, en fin, todos aquellos que tendrían que ver con el asunto de las relaciones México-Japón y la innovación, no solamente de tipo tecnológica, porque muchas de estas pues son patentes y no no se comparten, pero sin embargo antes de las tecnologías está la investigación y eso sí se comparte y están los académicos y algunas partes de las innovaciones, aunque sean tecnológicas, también se comparten para mejorarlas, ¿no? Entonces, este foro no estaría enfocado solamente a lo tecnológico, sino a la innovación en general, la económica y la social. Siguiente. Los objetivos ahí los establecimos, ya los mencioné yo al ir desarrollando la presentación, pero yo solamente diría que con las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, como ahorita lo estamos haciendo en este webinar, creo que este foro podría tener pues más influencia internacional, que lo pudiéramos hacer con colegas de Japón, con colegas de San Luis Potosí, como ahora, con Guanajuato, en México, en Perú, profesor Aquino, pues le pedimos que si nos apoya en este esfuerzo, una vez que se institucionalice, para tener recursos, pues podemos pues tener este foro funcionando y que realmente pueda ser un catalizador de innovaciones, ¿no? Y de difusión de innovaciones y de uso de innovaciones, ¿no? Pero con un alcance internacional. Siguiente, creo que ya se terminaron, ¿no? Bueno, aquí está un esquema de lo que acabo de mencionar en cuanto a los objetivos y los participantes. Siguiente. Bueno, las experiencias relativas que se han logrado, pues esa ha sido a través del programa México-Japón y las relaciones que ya mencioné con las universidades y con algunas instituciones de Japón. Se me olvidó también el departamento de la pequeña y mediana empresa, que sería fundamental trabajar con ellos y que colaboraran también dentro de este foro. Siguiente. Y con esto termino. Les agradezco mucho y bueno, cualquier idea, comentario, pregunta, a sus órdenes. Gracias. Muchas gracias, doctor, por su presentación en este proyecto. Entonces, iniciamos, antes de iniciar con las
sesión de preguntas. Me gustaría nada más hacer una breve reseña de las otras ponencias que se hicieron en referencia al maestro Gerardo, en donde nos señaló que el sector automotriz es el que mayor número de empleo genera en el país, en los diferentes estados de la República. El objetivo de su presentación era analizar el impacto de la cadena de suministros del sector automotriz en la distribución al PIB y la creación de empleos y la mejora de los salarios a nivel nacional y en el Bajío. Y bueno, aunque nos mencionó los puntos en los que se trataba su presentación, abarcaba desde el periodo de 1993 al 2024. En cuanto resalta 5 estados en los que se ha invertido por diferentes sociedades japonesas, en los cuales 371 se encuentran en el Bajío, y de estas 118 son de la cadena de suministro automotriz. Se muestra que alrededor de la mitad de las empresas pues no cuentan con la información, al menos de los contratos colectivos de trabajo, y en cuanto al alza de los salarios de los trabajadores pues fue un 6.6% en términos nominales y 1.6% en términos reales, asimismo que durante la crisis del 2009 solo fue del 2.8%. También nos mencionó que JICA y JETRO, son las instancias que mantienen una comunicación estrecha con las autoridades mexicanas en cuestión de la promoción de todo lo que es cuestión de promoción en productos y en importación y exportación. En cuanto al doctor Okabe, pues nos hace una presentación en donde, en base al Acuerdo de Asociación Económica de México-Japón, se establecen cuotas especiales en donde el uso de cupos ha sido limitado en diferentes productos. México, pues, es el 5º país exportador de miel a nivel mundial. En cambio, Japón es el 3er país importador de miel, después de Estados Unidos y Alemania. La miel es un producto que considera estratégico en cuestión de vinculación entre México y Japón. Y en el 2018, pues México se ocupa como el 7º lugar como exportador de este producto hacia Japón. Sin embargo, frente al CPTPP, México enfrenta cierta competencia de este producto con Nueva Zelanda, Canadá y Australia. Para el 2018, el 86% de la producción de la miel fue exportada y Japón es el primer importador de este producto. Sin embargo, este producto es mayormente consumido por el uso doméstico, aunque Japón trata de diversificar su mercado en cuanto a la importación de la miel, señala que México requiere aumentar la exportación del producto hacia Japón y considera necesario que el precio actual de la exportación de la miel pues se sujete a un precio un poco más bajo para poder competir con los demás países, al menos en Canadá. En cuanto al doctor Jesús Arroyo, es un proyecto de innovación en CUSEA y las características de ese webinar, de acuerdo a lo que nos menciona, pues no solo es en cuestiones económicas, sino que estamos hablando también de ciencia, tecnología, medio ambiente, formación de recursos humanos, entre otros. Y el medio ambiente es un tema ahorita de prioridad y de base de acuerdo al país, al Acuerdo de París. La industria automotriz también innova. Y en cuanto a las oportunidades, el transporte, Japón es el líder y nos señalaba el doctor que dentro de este foro se pueden hacer discusiones muy amplias en cuestión de innovación, donde pueden darse nuevos retos en cuestión de cooperación bilateral, integrar
pues lo que son especialistas, empresarios y el gobierno. Bueno, pues entonces pasamos a lo que es la sesión de preguntas. Tengo una pregunta para el doctor Carlos Aquino y dice que en su país sucede que los trabajadores de las empresas japonesas obtienen salarios significativamente superiores a las de otras empresas extranjeras. Ya, esa es la pregunta, ¿no? Bueno, yo también tenía algunas preguntas para los panelistas y justamente tiene que ver con eso. Tiene que ver, aprovecho para preguntarlo, también trato de responder eso. Una de las cosas que sí, pues a través de las diversas presentaciones, incluso una de ellas se vio cómo Japón, las empresas japonesas, a través de diversos esquemas, JICA, JETRO, colaboraciones, han hecho seminarios, capacitaciones para los trabajadores mexicanos que trabajan en las plantas automotrices, y eso ha permitido que obviamente la productividad se eleve, pero sí, pues uno de los temas es que ¿por qué los salarios son tan bajos en realidad, no? Usualmente se supone que los salarios son bajos porque la productividad es baja, pero se supone que la productividad ha subido por diversas acciones. Entonces, esa es la pregunta que yo siempre me hago. ¿Por qué los salarios en México? Y eso tiene que ver también con un tema en el TEMEX. Hay una cláusula que dice, ¿no?, que el 40% de los automóviles, el 45% de las camionetas pick-up y vehículos pesados deben ser producidos por lo menos en zonas que tengan un salario de $16 la hora. Y cuando se dio ese acuerdo, yo leí por ahí que eso se decía porque en México el salario es de $4 la hora, pero de acuerdo a las estadísticas que ustedes han presentado, en realidad incluso es menor que eso, ¿no? Había una presentación que decía que el salario fluctúa entre 200 pesos a 350, y eso no es ni $150, que es ni $10 o menos diarios. Entonces, esa es la pregunta que yo me hago. Bueno, que eso ustedes puedan responder. Yo especulo que eso se puede ver, bueno, claro, es obvio que quizás la mayor parte de la productividad se lo llevan las empresas, quizás sindicatos un poco débiles, y eso me hace acordar, hace un mes salió una noticia de que en un sindicato de General Motors había habido una votación, habían protestado en Estados Unidos, que se supone que el TEMEX trata de defender los sindicatos, hacer que los trabajadores tengan un poder de negociación más rápido para justamente el objetivo de elevar la productividad. Entonces, ese es un tema que quería preguntar. Pero respondiendo a la pregunta, le soy sincero, yo no tengo datos exactos que digan eso, pero me temo que en las empresas japonesas en Perú el salario es promedio para arriba, ¿no? ¿Y en qué me baso eso? Principalmente en uno, porque las huelgas en las empresas japonesas son muy pocas, ¿no? Y yo conozco gente que trabaja en empresas japonesas y algunos alumnos, por ejemplo, que tienen algunos pares ahí, me dicen que están más o menos relativamente, no felices, pero relativamente contentos con el salario que van. Entonces, lo que yo podría decir es que por lo menos en el Perú me parece que las empresas japonesas pagan un salario mayor al promedio en el mercado nacional, ¿no? Ese es el sentimiento que tengo, por lo que he conversado y porque, como digo, no he visto mayores problemas sindicales. Quizás hace 20, 30 años había, pero no exactamente por salarios, sino por otras cosas sucedía en una fábrica nacional Panasonic, pero no por el tema de salarios. Aunque, repito, no tengo el dato a la mano, pero tengo una intuición de que eso es así. Tengo otras dos preguntas, pero bueno, para no monopolizar la conversación, lo dejo ahí y si hay tiempo puedo hacer otras dos preguntas más a los panelistas, ¿no? Bien. Para el doctor Taku, ¿hay oportunidad de desarrollo para este mercado en Japón? Bueno, gracias por la pregunta. En Japón, bueno, en comparación con otros mercados industriales, pues realmente el mercado de la miel, así en particular, está relativamente pequeño. Sin embargo, como había enseñado en las láminas, el consumo de la miel en Japón ha sido, o sea, es muy constante.
Y también, por ejemplo, en las escuelas públicas se ofrecen la miel de forma así de masiva. Entonces, en ese sentido, sí, sí puede haber la oportunidad de incursionar en ese mercado de la miel en Japón. Y también debo resaltar que, como el caso de Nueva Zelanda, que exporta la miel de lujo, entonces creo que de parte de México también podría exportar la miel, digamos, artesanal o de lujo. Y bueno, igual que China actuar, creo que todavía los japoneses aprecian mucho los productos, mientras más sean caros, ¿no? Entonces, puede haber dos estrategias: cómo reducir el costo de la producción para lograr una competitividad de precio, y a la vez también puede optar por producir una mercancía de miel más de lujo o artesanal. Doctor, me hacen la pregunta si también en Japón se conoce la miel de agave. Y esa iba en ese sentido la pregunta, si existe una oportunidad de desarrollo para ese producto. Si no me recuerdo mal, creo que la miel de agave hay otros cupos. No estoy seguro, pero hay que revisar bien. Y creo que sí me habían preguntado varias personas que sí pueden exportar esta miel de agave. Y en Japón, bueno, no es tan común. Entonces se trata de cómo promover. De hecho, en marzo de cada año se organiza un expo de alimentos exportados desde México, bueno, de otros países, en Japón. Y ahí también participa tanto la Secretaría de Economía como la Embajada de México en Japón. Entonces, ahí los productores pueden participar en ese expo para mostrar la muestra. Y porque ahí llegan un montón de los proveedores que quieren vender productos de productos extranjeros. Otra pregunta, ¿cuáles son las áreas que apoya a Japón como proyección en América Latina? Sería la última. ¿Para mí? Sí. ¿Me puede repetir la pregunta, por favor? ¿Cuáles son las áreas que apoya Japón como proyección en América Latina? Bueno, no es gobierno, pero por ejemplo, JETRO, Japan External Trade Organization, sí siempre constantemente está apoyando para que haya flujo comercial desde, no solamente de México, sino también de América Latina en general hacia Japón. Entonces, pueden observar en la página de JETRO, porque tiene en cada país de América Latina su sucursal. Entonces, ahí ustedes pueden observar el apoyo que están ofreciendo esa instancia, digamos, descentralizada del gobierno de Japón. Bien, pues, ¿alguien más de...? Maestra Marta, perdón, sí. ya una intervención, disculpe. La doctora Alejandra Vera se ha incorporado. Gracias. Sí, doctora, buenas tardes. Bienvenida a este seminario. Le damos la palabra. Muchas gracias, maestra. Una felicitación a todos los ponentes. Gracias por la invitación a este webinar que amablemente el maestro Cuauhtémoc Modesto me compartió. He escuchado con mucha atención sus ponencias y los quiero felicitar porque en primera instancia el tema de vincular México con Japón abre una posibilidad muy grande de oportunidades comerciales
coincido tanto en el sector industrial, específicamente en el sector automotriz y autopartes, donde nuestro país tiene un buen desempeño, y también en el sector agroindustrial. Me parece muy interesante también explorar esas oportunidades porque nos vamos al otro extremo de la economía, ¿no? Al sector primario. Y pues sin duda hay un sinfín de alternativas que nos permitan hacer esa vinculación, como ahorita bien lo exponía el doctor Arroyo, a quien le envío un afectuoso saludo desde la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Y pues nada, que me parece muy importante hacer este tipo de foro, este tipo de esfuerzos académicos, industriales, comerciales, que permitan crear ese espacio para hacer reales esas oportunidades de negocios. Desde la Coordinación de Comercio y Negocios Internacionales siempre les digo a los estudiantes que ahí están las oportunidades y hay que llevarlas a cabo. Entonces, es cuestión de este esfuerzo justamente de vinculación, de proyección y de concretar estos posibles negocios que se pueden generar. Entonces, pues bueno, felicitarlos nuevamente y estoy a sus órdenes y atendiendo muy agradablemente sus ponencias. Gracias. Entonces pasamos a las palabras del doctor Cuauhtémoc Modesto por el cierre de este seminario. Perdón, Marta, creo que el profesor Aquino quería hacer una pregunta. Sí, perdón, sí. Bueno, tengo dos preguntas, nada más. Bueno, uno tiene que ver con lo anterior, porque este tema de los salarios bajos siempre me impresiona. Otra explicación de por qué, y tiene que ver con la pregunta, de por qué los salarios pueden ser bajos es que obviamente el trabajo que hacen son labores de bajo valor agregado, obviamente, ¿no? Y eso tiene que ver con el otro tema. Se supone que otra cláusula de las reglas de origen del Tratado de Libre Comercio va a hacer que se eleve el contenido de 62.5% a 75%, ¿no? Aparte de ese tema. Entonces, el tema es ese. Quizás todavía en México hay poco valor agregado nacional, ¿no? Se ensambla autos con partes y componentes que vienen de Canadá, Estados Unidos, Japón y recientemente China, ¿no? Pues es la explicación. Hay mucha importación de China. Entonces, la cuestión, entonces, ¿cuál es la solución ahí? O sea, se supone que Japón, por ejemplo, que tiene, bueno, y no solo Japón, muchos países que tienen industrias automovilísticas muy desarrolladas, no solo es Toyota, el valor agregado no solo viene de Toyota que ensambla el producto, Toyota solo ensambla nada. Viene del valor agregado de miles y miles de subcontratistas, pequeñas y medianas empresas que hacen partes y componentes desde radio, espejo, llanta y todo lo demás. Entonces, quizás, o sea, es una pirámide en Japón, donde en el tope está Toyota, pero la que sustenta el desarrollo industrial de un país es esas miles y miles de contratistas que hacen partes y componentes y que dan el valor agregado, ¿no? Quizás en México falta eso. Entonces la cuestión es cómo México podría hacer para justamente reducir los componentes importados, que se supone que es algo que debe hacerse con el TEMEC, con el renovado Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, ¿no? Yo escuchaba en la intervención que hubo la semana pasada, comentamos que tuvimos al doctor Samuel Ortiz de la Autónoma de México, él habló sobre la inversión china en México, por eso es muy interesante, hoy día estamos hablando de inversión japonesa en México, él habló sobre inversión China en México, pero se centró específicamente en el sector automotriz y se centró justamente en el tema de las autopartes, ¿no? Y él nos contó de que hay empresas chinas que están viniendo a fabricar partes y componentes en México, pero también el problema es que todavía muchos de esos partes y componentes son fabricados a su vez con partes y componentes que vienen importados de China. Entonces yo creo que ese es un tema, ¿no? ¿Cómo puede México, la pregunta es, ¿cómo puede México para aumentar el valor agregado nacional, ¿no? Y de eso obviamente elevaría los salarios, ¿no? Y termino con última inquietud también. México es un importante productor en el mundo de autos, creo que es el cuarto mayor productor de autos en el mundo, ¿no? Después de Japón, creo, de Estados Unidos, de Corea, creo, cuarto o quinto. Es un importante productor, exportador, pero claro, hay el problema del bajo contenido regional en el país. Y la pregunta que yo me hago es,
no sé si esa sea la respuesta. Quizás eso se deba a que son solo fábricas extranjeras, no hay una automotriz nacional. ¿Por qué? Como Corea, por ejemplo, claro, es diferente. De Corea, digamos. Corea, como empezó también ensamblando, Hyundai empezó así, ¿no? Hyundai empezó ensamblando ¿qué automóviles? Mitsubishi, me parece, el primer Hyundai que hizo el Pony, me parece que era 95% japonés. Pero cómo Corea logró desarrollar una industria propia. Ahora Hyundai compite con Toyota y con muchas empresas del mundo. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Y es posible, probablemente no, en México, para que primero se eleve el contenido nacional, valor agregado nacional, y eso puede ser elevar los salarios, y bueno, no sé si sería otro tema. No es posible quizás una empresa automotriz nacional. Pero independientemente de eso, la cuestión es elevar el contenido nacional, elevar el valor agregado, y eso creo que va a jalar los salarios y todo. Ese sería el quinto que tenía. Gracias. Marta. Perdón, solo termino diciendo, yo leí en el Asia Economic Review, o el Nikkei Shimbun, este periódico japonés, que ante este tema, esta obligación, ¿no?, de elevar los salarios a $16 por hora, o elevar el contenido nacional, muchas empresas automotrices japonesas dijeron, eso no se puede hacer, entonces preferimos pagar el 2.5% arancel adicional y seguir exportando a Estados Unidos. No sé qué comentarios me tiene frente. Gracias, eso sí está. Bien. Doctor Arroyo, sí. Adelante. Sí, es muy interesante lo que plantea y pregunta el profesor Aquino. Efectivamente, el contenido nacional en la industria automotriz es bajo, el puramente nacional, pero sí las autopartes que se producen en México, creo que en gran medida, no sé si ustedes lo pueden desmentir, en gran medida se producen en México, pero el contenido sigue siendo muy bajo. Las empresas japonesas, según una encuesta que hicimos nosotros en Guanajuato, estuvimos en Mazda y en otras empresas que no me acuerdo su nombre, que eran, bueno, Mazda ensambladora, pero las otras que visitamos eran proveedoras, pero japonesas. Pues es cierto, como usted dice, prefieren traer sus propios proveedores desde Japón que desarrollar en México, ayudar a desarrollar en México la integración nacional, que produzcan productos. Lo que nos decían ellos, los directivos de estas empresas, en términos implícitos, era que la calidad de lo que producían las empresas mexicanas no era la que las ensambladoras necesitaban, que había una relación muy tensa entre proveedores mexicanos y las ensambladoras japonesas o las empresas japonesas, incluso de autopartes, que necesitan tener ciertos componentes nacionales. Ese conflicto que tiene que ver con la calidad, en gran medida, tiene que ver con una cultura diferente de hacer las cosas por parte de los mexicanos, tal vez de América Latina en general, respecto de las relaciones laborales internas de una empresa y el lograr lo que llamó a los japoneses por mucho tiempo calidad total de un producto, ¿no?, o de una autoparte. Eso es interesante. Creo que también no hay apoyos desde el punto de vista de los gobiernos estatales, federales y de la propia academia como para que haya una interacción y ayuda con los proveedores o los que se quieren integrar a la industria mexicanos, de tal manera que puedan lograr estándares suficientes para que aumente esa integración. La integración es muy baja, realmente anda entre el 6 o el 7% a nivel nacional. Es una situación que ya en Jalisco se había experimentado con la industria electrónica en los años, a finales de los 60 y de los años 70, con empresas principalmente norteamericanas. Y la integración era también muy pequeña y se logró implementar una política por parte de las empresas norteamericanas de lo que llamaron
las empresas spin-off. Entonces, la empresa compradora financiaba y daba la tecnología al grupo mexicano para que produjera lo que necesitaban. Esto tuvo una importante repercusión en términos de integración nacional y de mayor valor agregado en la industria, a tal grado que se llegó a hablar del Silicon Valley de Jalisco, ¿no? Porque producíamos realmente bastante en términos de hardware. Cuando la industria evoluciona y hay mucho más software, nada más se quedó el nombre de Silicon Valley, de México, pero en realidad el proceso del spin-off se acabó también. Entonces, creo yo que uno de los factores es la falta de apoyo institucional del gobierno y de la academia para ayudar a quienes podrían ser proveedores. Y también se necesita un espacio de comunicación laboral e industrial, relaciones industriales entre entrevistas que tuvimos que fueron muy interesantes, muy a profundidad con los empresarios y las empresas japonesas en el occidente de México. Bien. Doctor Taku. Pero ya no hay tiempo, ¿verdad? Pues... No, es que nada más quería comentar a lo que preguntó el doctor Aquino. Bueno, desde el punto de vista legal. Entonces, como uno de los elementos de que está muy bajo el nivel salarial en México, sobre todo en el sector automotriz, es que, bueno, hay una costumbre de sindicatos patronales. Es decir, los sindicatos, en lugar de representar el interés de los trabajadores, representa a los patrones, las empresas. Entonces, y para que bueno, disminuya esta costumbre, entonces se dio la reforma laboral en 2013 y también ahora se está llevando a como más reforma laboral. Bueno, se reformó en abril, ¿no? Y con eso quiere prevalecer el principio de libre elección del líder del sindicato y también libre y secreto votación de los que están sindicalizados, ¿no? Y de eso se trataba la queja que hubo en General Motors. Pero aquí el problema es que, por ejemplo, aquel criterio del valor laboral, valor del contenido laboral que está establecido en el TEMEC, realmente está orientado a las ensambladoras automotrices. Entonces, ahí los operadores tienen que ganar $16 por hora. Y esa parte que ensamblan los operadores que ganan esa cantidad tiene que estar integrado en 40% en los vehículos, ¿no? Pero aquí lo importante que debemos considerar es que en México hay obra barata, pero realmente esta obra barata o mano de obra barata, esto les interesa a las ensambladoras automotrices, pero otros proveedores no, porque no necesitan tanto personal. Por ejemplo, a nivel TIA 2 o TIA 3, pues no emplean tanta gente tan masiva. Entonces, aquí lo que se puede proponer es que a nivel TIA 2, pues tiene que generar más productos innovadores. Es lo que necesita, porque con menos personal, pero puede generar más valor agregado. Entonces, en ese aspecto, el gobierno, como dijo el doctor Arroyo, tiene que realmente apoyar a esta industria de nivel TIA 2 o TIA 3. Es lo que yo considero.
Bien, doctor Cuauhtémoc. Muy breve, y creo que el doctor Arroyo sintetizó todo el planteamiento, sobre todo en el tema de la cadena autopartes automotriz. En la investigación que justo terminamos, se terminó, es lo que se paga en San Luis Potosí en el segmento de ensamble es apenas un 12% de lo que se paga en un ensamblador en Estados Unidos. Eso ya, digamos, nos da una panorámica, digamos, como un ejemplo de la ventaja competitiva, entre comillas, que el territorio está ofreciendo. Adicional a ello, el índice de desarrollo humano, que también en la investigación, por otro lado, quiero decir, va creciendo, hay un fortalecimiento de las capacidades, del expertise del trabajador, no obstante, hay una disociación en cuanto al tema salarial. Y por otro lado, en parte también de la investigación, es que en las empresas transnacionales hay también una disociación respecto a el interés de vincularse con las empresas locales. Fue lo que también arrojó la investigación. Y bueno, esto, como bien lo dijo el doctor Arroyo, nos lleva a un programa del desarrollo de endogeneidad territorial, estrategias de política industrial dirigidas a este sector, sobre todo a las empresas locales. Creo que este foro que bien está proponiendo, y con eso estaría terminando, el doctor Arroyo, la UDG y el QCEA, podría venir a generar un espacio permanente de diálogo para propuestas y también hacer planteamientos de política hacia las autoridades de los gobiernos estatales y, por qué no, a la entidad del gobierno federal. Gracias por este espacio, por este esfuerzo. Gracias, doctor Arroyo. Gracias, doctor Aquino. Ha sido un gusto escucharles y los planteamientos van orientados precisamente a fortalecer esta iniciativa del foro. Gracias a la doctora Alejandra Vera, que también estuvo con nosotros, y ojalá también pensamos que en la facultad, ya lo pondremos a consideración de nuestras autoridades, podría estar interesados en participar. Muchas gracias. Bien, por cuestiones de tiempo, pues cerramos las sesiones de preguntas y pasamos entonces al cierre con el doctor Cuauhtémoc. Sí, quería hacerlo de manera muy sucinta, agradecer este esfuerzo desde la investigación que se desarrolla en la facultad, economía, pues lo pondríamos a consideración. Desde luego, no sin antes comentarlo, compartirlo con nuestras autoridades, con la doctora Isabel Vélez, la directora de la facultad, quien tiene conocimiento de esta actividad, y bueno, también el interés que ha manifestado la doctora Alejandra Vera, coordinadora de la licenciatura en Comercio y Negocios Internacionales. Entonces, quizá lo plantearíamos, lo afinaríamos en lo posterior, y gracias por su tiempo y por este esfuerzo del webinar de la UDG y del QCEA. Gracias. Bien, pues